Continuamos entonces con nuestras lecciones sobre el sistema de gestión estratégica. Ahora vamos a hablar del segundo subsistema. Recuerden, ya hablamos del primero, que era el marco estratégico. Ahora vamos a hablar del segundo subsistema, que corresponde al de recursos y mecanismos. Este segundo elemento del sistema o variable crítica es el que se conoce como el con qué, con quién, es decir, con qué recursos contamos y cómo, es decir, a través de cuáles mecanismos vamos a gestionar la política al nivel territorial. Recuerden, el primer elemento del sistema nos hablaba del qué, cuál es nuestra propuesta. En este segundo subsistema vamos a estar hablando de con quién, con qué y cómo. Es decir, ya vamos a estar hablando de variables críticas que corresponden a la gestión de la política a nivel territorial. ¿Qué tipos de gestión? Vamos a estar hablando de la gestión política, vamos a estar hablando de la gestión operativa y vamos a estar hablando de la gestión programática. Este, digamos que segundo componente o segundo subsistema es el que le permite dar sustento político, mediático y técnico a lo que se esté proponiendo como la respuesta del territorio ante el consumo y sus consecuencias. Suele pasar, pero en este punto deberíamos decir que ningún tipo de gestión debe desecharse o debe descuidarse, ni la gestión política, ni la gestión operativa, ni la programática. Ninguna debe descuidarse. La propuesta, si alguna de estas tres se descuida, la propuesta puede quedar coja, puede quedar sin aire, puede quedar sin sustento y por lo tanto no seguir adelante. Si ustedes descuidan la gestión política, evidentemente el tema no se va a posicionar. Si se descuida la gestión técnica, la calidad de nuestra respuesta se va a ver comprometida. Y si digamos que de alguna manera se descuida la gestión programática, pues nos vamos a quedar sin rumbo. Entonces, en esa medida, las tres gestiones, la política, la operativa y la programática, son muy importantes. Veamos ahora, ustedes ven allí un gráfico que puede parecer un poco complejo, pero no lo es. La idea es que tenemos una especie de contexto de borde externo y otro borde interno que vamos a analizar. Lo primero que hay que decir es que una primera gran pregunta cuando se plantean este tipo de gestiones es ¿cuál es la situación del territorio? Quiere decir que ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Es importante que lo que vayamos a hacer, la gestión que programemos, política, operacional o programática que planteemos, tiene que ir con un punto de partida de la situación del territorio. Eso quiere decir que vamos a identificar una posible necesidad, que es la que ustedes ven abajo a la izquierda. Ante esa necesidad necesitamos ver cuál es la respuesta en el territorio. ¿Qué compromisos, a qué actores compromete? ¿Cuál es el lugar del tema dentro de la agenda política de nuestro territorio? Y ese lugar probablemente determina cuáles son los recursos que se destinan para la respuesta que hemos diseñado ante esa necesidad. Esas dos cosas, tanto digamos que el lugar del tema como los recursos que se destinan a la respuesta, pues determinan la viabilidad. Sin un posicionamiento político es poco viable y sin eso, sin el gestionamiento político, es probable que no nos asignen recursos y por lo tanto nuestra propuesta, así esté perfectamente diseñada y estudiada, no es viable. Eso quiere decir que muy probablemente en este punto, si tenemos problemas de viabilidad de nuestra respuesta, vamos a requerir de la organización social de nuestras comunidades para que ejerzan presión. ¿Cómo se ejerce esa presión en un contexto, digamos, democrático, político en nuestro sistema? A través de procesos de incidencia política y de movilización social. Eso quiere decir que muy probablemente posicionar este tema, movilizar recursos, requiere de que estemos preparados para generar contextos y movimientos de incidencia política o de abogacía. Esto quiere decir que
parte de esa capacidad de respuesta, recuerdan ese eje transversal que a los otros 3 ejes de prevención, mitigación y superación. Ese eje de capacidad de respuesta debe considerar el hecho de que nuestra sociedad civil en el territorio debe estar capacitada y dispuesta para emprender acciones de incidencia política para lograr posicionar el tema y que se destinen recursos a esa respuesta. Eso es algo bien importante, es novedoso y digamos que en nuestro contexto de democracia participativa va a requerir de capacitación y formación en ese sentido. La gestión política, la incidencia política, la movilización social requiere que las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema estén preparadas y se profesionalicen o se tecnifiquen en esas áreas. Eso quiere decir que una vez planteada, volviendo al círculo externo, donde estamos identificando necesidades, es claro que con esa necesidad estamos también identificando factores del entorno que nos van a afectar nuestra propuesta, el entorno socioeconómico, el entorno sociocultural. La respuesta dependerá igualmente de un contexto político y ese contexto se aplicará a un contexto institucional e interinstitucional que, digamos, de alguna forma se necesita generar una interacción para dar respuesta. Y esto revertirá o tendrá que ver sobre el contexto social y comunitario que se requerirá muy probablemente para hacer incidencia política y movilización social en el tema. Ese círculo interno que ustedes ven allí simplemente está identificando los distintos contextos y factores en los que se plantean la necesidad, la respuesta a esa necesidad, el compromiso de los actores, el lugar del tema, es decir, su posición en la agenda y los recursos que se destinan y la viabilidad de nuestra propuesta. Con esto en mente, podemos decir que una buena gestión política trabaja la incidencia política y la movilización de medios y de personas. ¿Hacia qué? Hacia hacer ver la necesidad de trabajar en el tema, en este caso en el tema de reducción de consumo y las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas. Movilizar a los actores importantes para responder ante esta necesidad, concretar esa movilización y el compromiso de esos actores, lograr un lugar importante del tema en los planes de desarrollo para que se le destinen recursos, evaluar permanentemente con todos los involucrados para siempre estar pendientes de la viabilidad operativa, política y programática del plan, de ese plan territorial que diseñemos. En ese sentido, ya pasando a la gestión operativa, vamos a involucrar, digamos que 2 esferas bien importantes, la de los actores clave y la de los recursos y activos del plan estratégico. En los actores claves ya identificados, hemos hablado muchas veces de ellos, en otros contextos y capacitaciones, tenemos presentes que unos son los ejecutores, otros son los beneficiarios destinatarios y otros los afectados, viéndolos como en funcionalidad. Pero es claro que dentro de los ejecutores muy probablemente se involucren personas afectadas por el consumo. No podemos trabajar para consumidores o para personas afectadas, debemos trabajar con las personas afectadas y con los consumidores. En ese sentido, estas 3 esferas, a pesar de que tienen roles bien claros de ejecutores, beneficiarios y afectados, podemos ver que un individuo en un momento dado puede hacer parte de esas 3 esferas. Dentro de los recursos y activos del plan, deberemos considerar cuáles son las fuentes que normalmente tenemos para nuestro plan. En el plan de desarrollo del territorio, probablemente algunos recursos del orden nacional, pero muy probablemente para garantizar la ejecución de nuestro plan y la sustentabilidad de nuestras acciones, vamos a requerir de la participación de otros actores. Y esos actores competen, otros actores de la sociedad civil y otros actores de la empresa privada, por ejemplo, que nos ayuden a generar esas oportunidades que necesitamos de inclusión social para las personas que están dejando los consumos, a que nos ayuden para desmitificar y romper con algunos prejuicios que hay alrededor del consumo. Vamos a requerir movilizar muchos actores de nuestra sociedad y nuestro territorio para que acompañen el proceso, no solamente con palmaditas en el hombro, no solamente trabajando como ejecutores, sino probablemente como aportantes de recursos. Es importante entender para todos los actores aquí involucrados que el proporcionar recursos van a proveer una sociedad que
que cumpliendo con los derroteros de la política vamos a reducir los efectos y el consumo de sustancias psicoactivas, y eso redundará en una mejor sociedad que a su vez se constituye en un activo que todos los actores de la sociedad deben considerar como positivos para crecimiento, para mejorar el entorno, para mayores oportunidades. Con una mejor sociedad desde el punto de vista de una sociedad que actúa frente a los riesgos, la vulnerabilidad y las consecuencias de un consumo de sustancias psicoactivas, vamos a tener un mejor entorno para que todos prosperemos. Esa debe ser la apuesta y eso debe ser la conciencia que tienen todos los actores que están allí involucrados, y en donde ya es hora que las empresas que están en nuestros territorios consideren como parte de su responsabilidad social empresarial el actuar en la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y sus consecuencias. No solamente como favores, o no solamente viendo a los actores como ciudadanos de segunda, que no debe ser así, sino considerando la inclusión social y los derechos del ciudadano como parte integral de sus propuestas. Para esto no se da gratis. Esto va a requerir que ayudemos a organizar una sociedad en nuestro territorio que exija y que por lo tanto emprenda acciones de incidencia política y de movilización para la exigencia de recursos y el posicionamiento del tema. Con la gestión operativa, entonces, se hace frente a los retos más importantes de la gestión. ¿A través de qué? A través de mecanismos y recursos muy concretos que debemos además situar, posicionar y buscar de acuerdo a lo que señalamos anteriormente, muy probablemente con la necesidad de hacer procesos de incidencia política y movilización social. Es entonces la supervivencia de todo el sistema depende de la capacidad que tenga de adaptarse y reinventarse frente a los cambios de la realidad o contexto territorial. Solo así podemos reducir nuestra propia vulnerabilidad dentro del contexto individual, vulnerabilidad dentro del contexto microsocial y la vulnerabilidad dentro de los contextos macrosociales.